a nuestra compañera acá en la mesa de trabajo. Lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer. ¡Wow! Fedra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por recibirme nuevamente. Así es, tomamos esta frase que está un poquito reformulada, porque ahora voy a compartir la original, del autor filósofo marxista italiano Antonio Gramsci, que es uno de los grandes padres de la comunicación, porque hace un análisis cultural importante y también político. Esta frase en realidad habla de estos periodos de crisis, estas etapas monstruos, los interregnos que él le llama, cuando refiere a dos momentos de cambios muy importantes, estructurales entre dos sistemas o momentos políticos. Podemos decir que este momento es un momento de crisis, el gobierno nacional está en una inestabilidad estructural y permanente, el salvataje, los dólares, los casos de corrupción y este tipo de cosas que viene enfrentando. Pero ¿por qué traemos esto en realidad y por qué viene este concepto que si me dejan quiero compartir más bien cuál es la frase que él dijo, ¿no? Él dice... La frase es, la crisis consiste precisamente en que lo viejo está muriendo y lo nuevo no acaba de nacer. En este interregno aparecen una gran variedad de síntomas mórbidos. Después va a hablar de estas etapas monstruos, momentos monstruos. ¿Por qué traemos esto? Nosotros veníamos como gobierno, como argentinos, padeciendo, soportando, esperando, acompañando un gobierno que ya también tenía su tiempo acabado. El kirchnerismo, si les gusta, el aire se cortaba con cuchillo, había mucha crispación en el aire, descontento con las políticas económicas, un cierto hastío con la situación del dólar, la inflación. Y se venía algo que iba a ser disruptivo, que tenía una promesa de cambio radical, tecnocrático, de transparencia, de eficiencia, y sobre todo que venía con esa ruptura hacia la casta, ¿no? Hacia el sector de la política, prometiendo ese cambio importante que toda la Argentina está pidiendo. ¿Y desde cuándo lo pide? Lo pide por lo menos desde el 2001. Acuérdense ustedes que en el 2001... uno de los lemas más importantes que se manejaban en ese momento es que se vayan todos. El negociado que hace Capital Trabajo, ese nuevo contrato Capital Trabajo que establece Néstor Kirchner con un contexto económico, macroeconómico y global internacional favorecedor para la Argentina, llevó a remontar la cosa, salimos adelante, se fue recuperando con una rapidez muy grande y luego el sistema estuvo, este modelo político-económico estuvo alrededor de 20 años en Argentina. Milei viene a traer esta ruptura, esta cosa que viene a funcionar como una especie de toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, algo muy disruptivo, y sin embargo no termina de lograrlo. ¿Qué pasa? Los casos de corrupción, Libra, Expert, Andis, los cambios permanentes de funcionarios, las leyes por decreto, leyes fundamentales argentinas por decreto, todo lo que fue el sistema de rigis y de excepciones que intentaron trabajar una política económica y cambios estructurales a pesar de lo que propone el sistema democrático argentino y republicano, ¿no? Con los tres poderes y sobre todo la actuación de los congresos, del Congreso, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Este esquema viene a decirnos qué es lo que está pasando. Este gobierno que ahora está en caída, o por lo menos vamos a ver los números que nos dicen el domingo, pero más allá de que gane, de alguna manera ha perdido el control y todo el mundo dice que tiene que recobrar la gobernabilidad. Entonces estamos diciendo, ¿esto fue lo nuevo que estábamos esperando? ¿Milei representó ese cambio paradigmático en la relación de la política con la gente, en la relación de lo político con la gente, en una reconceptualización de lo político, en otro tipo de modelo de país al que todos aspiramos y en el que todos nos sentimos parte e incluidos? Me parece que esta promesa de cambio radical que venía a traer este dirigente con este liderazgo
mesiánico y desorganizado, viene a decirnos, en realidad lo nuevo no llegó y tenemos que seguir esperando lo nuevo. En esta frase lo que yo te quiero decir es, lo viejo no termina de morir, pero lo nuevo no termina de nacer. Esto no es lo nuevo. Es más de lo mismo, con los mismos visos, con los mismos vicios y las mismas prácticas que toda la ciudadanía viene cuestionando y pidiéndole a la política que se ponga a la altura de las circunstancias, de las necesidades y que con mayor eficiencia logre llevarnos a un mejor futuro. Gramsci también trabaja el concepto, ahí tenemos algunas de las cuestiones que quería compartir de esta caída. Ayer y hoy los chicos recién lo están informando. El gobierno dice, no voy a pagar lo que el Congreso me acaba de decir, porque no están diciendo de dónde vamos a afectar el presupuesto. Pero hay un montón de gente como Emilia Estrada, que si bien ella, creo que es Emilia el nombre, pero es economista y es diputada nacional, está marcando en qué otros casos el gobierno omite esa propia regla que él le está tratando de imponer al Congreso. No dice de dónde van a salir los recursos de recortes que hace y decide hacer en el mediano plazo. Por ejemplo, las exenciones a las tarifas, a las exportaciones, ¿no? Lo que son las retenciones al campo. Ahí tampoco, por ejemplo, dijo de dónde iba a sacar la plata que se omitía en ese gasto o que se dejaba de percibir en los impuestos y en las retenciones al campo. De esos hay varios casos que también implican lo que es inteligencia. La situación ahora es, quiero compartirte el concepto, otro de los conceptos centrales de este teórico Antonio Gramsci, que escribió desde la cárcel, estuvo 20 años preso por el régimen de Mussolini, lo sacaba en las mangas de la camisa, por eso se llama Cuadernos de la Cárcel, a los escritos que su mamá sacaba para lavar y planchar, y ahí sacaban, iban produciendo y procesando la información que él escribía. Él habla también del término de hegemonía. Es un término que generalmente y en el sentido común se usa como diciendo el poder absoluto y la dominación. En realidad la hegemonía en el concepto teórico primigenio que trabaja este autor tiene que ver con esta disputa de sentidos, la lucha de sentidos por imponer una verdad. Por ejemplo, esta verdad que hoy sí logró imponer el gobierno de Javier Milei de que no queremos déficit fiscal, de que no se quiere una emisión desmedida, que se quiere un Estado controlado y no un Estado desmedido y omnipresente. Algunos de los valores que hoy ya forman parte de la cultura nacional, nuestra cultura nacional. Este valor ya es como del sentido común, es difícil cuestionarlo. Pero la lucha de sentidos que se produce en los congresos, en las disputas políticas, tiene que ver con eso, con diferentes sectores que están en pugna por definir la realidad y decir cómo son las cosas y cómo debieran ser. En este juego de la hegemonía no hay imposición. Si la hegemonía deja de funcionar, ahí empieza la dominación. El palo, la represión, la falta del ojo, pegarle en la calle, o hacer una ruptura con lo político cuando en todas las instituciones que tenemos intentamos ser totales, absolutos, sin permitir este juego democrático. La hegemonía es central al juego de la democracia y tiene que ver con esto. Por eso los congresos y la Cámara, y las cámaras de diputados y de senadores siguen siendo resortes vitales para el ejercicio y el funcionamiento democrático, donde tiene que haber este disenso y este juego de voces que están tratando de construir un sentido para todos. No podemos tener una organización que es silenciada y que no tiene y no cumple la función que debe cumplir. Por eso es importante que el domingo vos elijas tu voto en función de esta cosa más quirúrgica, más sutil. ¿Dónde quiero yo poner mis decisiones para construir una nueva Argentina, una Argentina que pueda salir para adelante? Gracias. Y llegamos al final del noticiero del día de hoy, pero antes compartimos los datos del tiempo.